lo mismo que Stalin, quería el bien de su gente, quería el bien no de su gente, de la humanidad. Pero claro, generaron unas tensiones y esto es la razón por la cual, porque siempre los grandes humanitarios se transforman y son los más grandes carniceros. Entonces son estas trampas del discurso que son muy difíciles de evitarlas, pero que sería bueno, por eso los puse en el coso y ver cómo. Entonces la herramienta de la historia está dada en la educación. Fíjense ustedes que pasamos del concepto de patria y patriotismo, que significaba patria, significaba padre, o sea, significaba nuestras tradiciones, a el concepto de nación. O sea, el concepto de nación hace referencia a donde yo nací. Ya no pertenezco a mis padres, sino que pertenezco al lugar donde nací. Por eso es que siempre con las mejores intenciones, porque ojo, nada de esto lo tenemos que ver como un objetivo deliberadamente dañino. Las nuevas sociedades, al querer, las sociedades de orden extenso ahora, al querer extrapolar el orden del pequeño grupo, la moral del pequeño grupo, dijeron, bueno, tenemos ya una tecnología, aparecían las radios, aparecían medios de comunicación más importantes, entonces desarticulemos la familia y que el hombre pertenezca a donde nació, por lo tanto que pertenezca al Estado y ya no a la familia. O sea, cuando en las llaves del reino estábamos viendo cómo las dos morales del pequeño grupo y del grupo extenso son antagónicas y concurrentes, porque tienen que convivir juntas para que se puedan desarrollar una nación. Pero veíamos, sí, entonces que el hombre quería trasladar la moral del pequeño orden al orden extenso, y acá el conflicto de la intervención estatal, pero también ha intentado trasladar la moral del Estado a la familia. Por eso una de las consecuencias del nacionalismo es la destrucción de la familia, y la separación, y eso también lo vemos con cosas que han sido muy interesantes, pues si hubiesen sido posible, por ejemplo, antes el vínculo familiar estaba guiado por un vínculo genético, por un vínculo cultural, que era la educación y todas las creencias de los mayores que se transmitían a los descendientes, y por un vínculo económico. Y de los tres vínculos, el vínculo más importante era el económico. Por eso normalmente el hijo de carpintero era carpintero, y el padre que había cuidado de su hijo, después el hijo iba a cuidar el padre en sus últimos días. Bueno, el Estado se metió en todo y a través de la nación y el nacionalismo, a través de todos estos fenómenos, y lo que hizo fue destruir esa magia, destruir inclusive la familia. Por eso Alberti hablaba muy claramente de que la Constitución y el Estado habían sido hechos después del hombre y la familia. O sea, el hombre y la familia iban adelante y el Estado iba atrás para simplemente para cuidar de ese hombre y de ese Estado. Cuando el nacionalismo viene y a través de la intervención pone al Estado enfrente, y este es el sigma del justicialismo, ¿no? Primero la patria, después el movimiento y después el hombre. Pone el hombre y a la familia último, o sea, el hombre pasa a ser un esclavo del sistema y se transforma todo en un mecanismo, bueno, sumamente perverso. Pero bueno, lo cierto es que el concepto de nación, como veíamos, el hombre lleva en su instinto el ser altruista, y es altruista al punto de dar su vida por el grupo. Entonces el concepto de nación también lograba que el hombre ahora, a través de los ejércitos, defienda la nación y dé su vida por, o sea, extrapola la fuerza de ese orden instintivo al gran orden. Entonces, bueno, tenemos que, pero nos estamos yendo un poquito, vamos a seguir por el tema de la historia. Entonces la historia ha sido siempre el gran motor. Cuando se quema la biblioteca de Alejandría, Cleopatra y sus asesores, su jefe, dicen, nos quedamos sin nuestra historia. La historia estaba condensada ahí.
estaba toda la historia de Egipto, que en definitiva era la historia de la humanidad, desapareció, y que después inclusive toda la literatura y todo ese mercado de libros que había en Grecia, ya al final del Imperio Romano también desaparece, y cuando viene el catolicismo desaparece. Eso lo vemos muy bien y muy interesante en la novela esta de Umberto Eco, El nombre de la rosa, como todos los libros desaparecen. Van a aparecer solo algunos en los monasterios y que están censurados solo para algunas personas, ¿no? Así que, bueno, la historia, lo cierto es que quizá una de las grandes virtudes, ustedes ven que nosotros en el blog le damos mucha trascendencia a Ayn Rand, y Ayn Rand ha sido tremendamente trascendente. ¿Por qué? Por su filosofía política, por el objetivismo, y yo diría que no tanto. En realidad ha sido muy importante porque ella, en un momento en que la razón tenía tanto esplendor, ella intentó hacer racional un proceso que, según David Hume, no es racional, sino que es producto del aprendizaje de la historia. Es decir, cuando nosotros vemos lo que pasa cuando una mujer es infiel, la serie de desarreglos que se produce en el hombre, y entonces vemos que eso es consecuencia de muertes y tiene consecuencias dramáticas. Imagínense que desde Helena de Troya, que por la traición de una mujer desaparece una fortísima ciudad-estado griega, así que fíjense, de ahí para abajo la cantidad de eventos trágicos que se han sucedido por infidelidades, por ejemplo, ha hecho que de forma espontánea evolucionen instituciones como el matrimonio, como la fidelidad, como una serie de instituciones para tratar de evitar esos procesos destructivos. Y esos procesos aparecen no en forma deliberada, sino que aparecen en forma espontánea, y los grupos humanos que adhieren a esa estrategia, bueno, simplemente consolidan su posición frente a los otros. Finalmente, entonces, otros grupos sociales empiezan a asumir la misma estrategia. Copian estrategias políticas, diríamos. Entonces, tanto el matrimonio como varias instituciones aparecen así, de una forma no deliberada. Y así podemos ver, bueno, la mayoría de muchas instituciones aparecen de esta forma. Cuando nosotros vemos una película histórica y real, no nos damos cuenta, pero esa historia o esa novela que ven las mujeres en televisión, sin que sea un proceso racional, está modificando las conductas del personaje que está mirando esa novela o esa historia. ¿Por qué? Porque las novelas y las películas y la literatura, por supuesto, pero ahora a través del cine mejor todavía, nos hacen vivir situaciones morales que jamás vamos a vivir. O sea, conocer, cuando se dice conócete a ti mismo, conocerse a sí mismo es imposible, porque yo no puedo decir cómo voy a actuar cuando esté frente a determinadas circunstancias. Tengo que vivir esas especiales circunstancias para darme cuenta de cuál va a ser mi comportamiento. Y normalmente podemos, a través de las películas, las historias, las novelas y los cuentos, poder reconocer hoy, a través de la televisión y el cine, una infinidad de situaciones en las que ojalá jamás estuviésemos, pero que nos la hacen vivir como si fuéramos propias. Entonces eso nos modifica nuestro comportamiento. Eso nos modifica el comportamiento y hace que nosotros tengamos una posición, digamos, más prudente frente a las situaciones que se nos van abriendo. Y esto es el camino de la civilización. Es decir, si como decía Hume, la civilización es un aprendizaje de la historia, nosotros no nos damos cuenta, pero tanto la televisión, que tanto se critica, como el cine, como los dibujos animados, todo lo que sea historias, nos están dando un cúmulo de conocimiento que no lo podemos interpretar. O sea, si nosotros, después de ver
de haber visto una película, hacemos un debate sobre la película, quizá ahí estemos racionalizando